¿Qué documentos necesitas demostrar para poder comprobar tu experiencia laboral cuando aplicas a tu residencia permanente canadiense? Si es que has visto mi video anterior hablando sobre el Express Entry, qué es este sistema, cómo funciona, qué programas tiene, cuáles son los requisitos que necesitas, etc., ya habrás escuchado en el video que la experiencia laboral te da puntos en tu perfil del Express Entry cuando aplicas a la residencia permanente canadiense. Entonces, esto quiere decir que esa experiencia que estás ingresando en tu aplicación y diciendo que realmente la tienes, la debes demostrar al momento en que te inviten a aplicar a tu residencia permanente en Canadá. Pero, ¿cuáles exactamente son esos documentos? Hola a todos chicos, espero estén de maravilla. Mi nombre es Malú, si es que no me conoces, bienvenido a mi canal. En este canal hablo sobre diferentes programas de inmigración, mi propia experiencia viviendo en Canadá. Te enseño a aplicar a una visa de turismo, trabajo, estudios para Canadá. Te hablo sobre este país y también un poco sobre mi vida personal, así que suscríbete, te invito desde ya a que actives esa campanita que está aquí abajito en la descripción del video para que no te pierdas ningún video de este canal, porque si tú activas esa campanita, cada vez que yo suba video en mi canal, YouTube te va a avisar con una notificación, así no te pierdes nada de este contenido. Entonces chicos, como dije anteriormente, la experiencia extranjera, ya sea en tu país de origen o en otros países alrededor del mundo, te dan puntaje para tu perfil en el Express Entry. Pero ojo aquí, no es cualquier trabajo. Hay trabajos que son aceptados y que te dan puntaje para tu perfil. Y estos son cualquier trabajo de categoría Tier 0, 1, 2 o 3, dependiendo, chicos, del programa que elijas en el Express Entry, porque como dije en el video pasado, hay 3 programas. Pero la mayoría son trabajos Tier 0, 1, 2 y 3. Y si te preguntas, Malú, ¿qué cosa es un trabajo Tier 0, 1, 2 y 3? Tier, chicos, que se escribe T-E-E-R, es cómo se categorizan los trabajos en Canadá. Entonces, para tú aplicar a la residencia permanente y agarrar puntaje por experiencia laboral extranjera, necesitas demostrar que sí has trabajado en un trabajo de esas categorías, Tier 0, 1, 2 y 3. Ahora, ¿cuáles son esos trabajos? Aquí abajito, en la cajita de descripción, te dejo el link que te va a permitir ver todos los trabajos categorizados Tier 0, 1, 2 y 3 que se aceptan para la residencia permanente canadiense. Si vas a la lista y checas que la posición laboral o trabajo que desempeñaste durante cierto tiempo en el extranjero está en esa lista, pues felicidades, te van a dar puntaje por eso. Pero si es que no es un trabajo del Tier 0, 1, 2 o 3 y por ejemplo, digamos que ese trabajo es un Tier 4, lamentablemente no te va a dar puntaje ese tipo de trabajo. Así que aquí abajito está el link para que ustedes vayan a ver en detalle eso. El documento número 1 que necesitas demostrarle a Canadá para poder comprobar que realmente trabajaste para cierta compañía en cierta posición laboral y comprobar que dicho trabajo es de categoría Tier 0, 1, 2 o 3, necesitas lo que se llama el Proof of Employment Letter, que es la carta de prueba del empleo que has tenido. Y es una carta que le tienes que solicitar a tu empleador o a la compañía en la que tú trabajaste. Es una carta bastante sencilla, chicos, que de hecho en este momento en su pantalla pueden ver un modelo de carta de Proof of Employment que tú puedes considerar al momento de aplicar a tu residencia. Puedes utilizarla tal como está o puedes añadirle o quitarle cosas a tu conveniencia. Esta carta Proof of Employment tiene que contener la siguiente información: nombre completo y apellidos completos del empleado, salario, ya sea por hora o por mes, como se considere pues en el país en donde has trabajado, la posición laboral, es decir, el nombre del empleo. ¿Fuiste asesor de ventas? ¿Fuiste asesor de finanzas? Tienes que especificar el nombre de la posición laboral. Tiene que indicarse también la fecha o las fechas en las que tú laboraste, es decir, indicarse la fecha del primer día de trabajo y la fecha del último día de trabajo. De esa manera Canadá va a ver específicamente el periodo en el que tú trabajaste para cierta compañía. También debe aparecer en la carta qué tipo de empleo fue. ¿Fue acaso un empleo full time que trabajabas horas completas o un trabajo a medio tiempo?
También debe aparecer una lista de los job duties o responsabilidades del trabajo. Tiene que especificarse en detalle qué cosa hacías en tu trabajo, de qué consistía, cuáles eran tus responsabilidades en cierta posición laboral en dicha empresa en la que trabajaste. Y finalmente tiene que ir firmada por o el manager o el gerente o el dueño de la empresa o tu superior inmediato. Esta carta, chicos, es el documento número 1 que es como requisito demostrar para tu poder comprobar tu experiencia laboral. Como ya les dije anteriormente, aquí abajito está el link del Drive que los va a llevar a poder ver esa muestra o planilla de carta que ustedes pueden utilizar libremente. Me olvidaba, chicos, también tiene que ir la fecha en que la carta fue escrita y aparecer el logo de la compañía en donde has trabajado. Si es que es impresa en uno de esos papeles u hoja, creo que se llama membretada, es mejor, porque de esa manera va a aparecer el logo de la empresa sin mayor problema. Y también tiene que haber un contacto de la persona que firma esa carta. Puede ser el email de la compañía o el email de recursos humanos de la empresa o el número de teléfono de la empresa o del manager o superior inmediato. Ahora, chicos, ¿qué pasa si es que esa empresa ya no te puede dar la carta de Proof of Employment? Porque quizá ya no existe o quizá ya no está el mismo manager o superior inmediato que te conocía a ti y hay uno nuevo que no te conoce ni que sabe que tú solías trabajar en dicha empresa, o ha habido cambio de personal, o a veces el jefe simplemente no te quiere ayudar con ese tipo de documentación y te dice: lo siento, no puedo ayudarte. En ese caso, chicos, tienes que anexar todos tus pay slips o boletas de pago de tu salario que demuestre realmente que tú has sido remunerado mientras has trabajado en dicha empresa, trabajando en cierta posición laboral. De esa manera, anexando todas las boletas de pago, le vas a poder comprobar a el oficial de migraciones que sí hubo remuneración por dicho trabajo y que sí existió realmente esa experiencia laboral que tú has declarado en tu aplicación a la residencia permanente canadiense. Si es que tú no tienes esas boletas de pago a la mano, puedes contactarte también con el área de finanzas o contabilidad de la empresa en donde trabajaste. Otro documento que sirve bastante, chicos, para la aplicación a la residencia y para poder demostrar tu experiencia laboral son fotografías. Fotografías con tus ex compañeros de trabajo, fotografías en tu posición laboral, fotografías con tu uniforme o con tu jefe. Cualquier tipo de fotografía en la empresa o con tu uniforme también se considera bastante válida para tu poder demostrar tu experiencia laboral. Y si aparecen las fotos con fecha y año, mucho mejor, porque así el oficial va a poder ver que tú realmente has trabajado en ciertas fechas que hiciste tu declaración desde un inicio. Otro documento, chicos, que sirve bastante es una reference letter o carta de referencia de un ex trabajador, bueno, que solía trabajar contigo. Quizá tienes a un amigo bastante buena onda que te quiere ayudar a hacer una carta de referencia. Es bastante sencilla, simplemente tiene que especificarse nombre y apellidos tuyos o del aplicante a la residencia permanente, qué tipo de trabajo tuvo, o sea, el nombre de la posición laboral, ya sea asesor de ventas o asesor de marketing, también qué tipo de trabajo fue, es decir, fue full time o fue part time, tiempo completo o tiempo parcial. También especificar una lista pequeña de job duties o responsabilidades de la posición laboral que tuviste. No necesita especificar el salario, pero eso sí, chicos, necesita al menos especificar las fechas en que trabajaste, ya sea el mes o el año, no exactamente el día, pero el mes o el año también sirve. Otro documento muy válido es el contrato de trabajo. Ese es el documento que tú firmaste cuando te contrataron en dicha empresa para poder desarrollar cierta posición laboral. Usualmente en el extranjero, chicos, te dan una copia de tu contrato de trabajo. Si es que tú no la tienes, no hay problema, puedes pedírsela a la empresa y ellos te la pueden dar. O a veces también sucede, chicos, de que el contrato laboral te lo mandan por email. Así que también puedes checar tu email en ese tiempo en el que trabajaste, puedes checar en esos años, quizá lo tienes en tu email y tú ni cuenta te has dado. Pero también lo puedes pedir a la empresa. Otro documento que sirve es la carta de renuncia. Este documento es el documento que tú le das a tu empleador cuando decides renunciar a tu posición laboral en dicha empresa. Si es que tú renunciaste a tu trabajo, tú debes tener
tu carta de renuncia. Y por ende también debes tener la respuesta de tu empleador a dicha carta de renuncia, aceptándola y dándote de baja. Entonces, ese es un documento muy importante que también puedes anexar para comprobar cierta posición laboral y donde se indiquen las fechas de inicio y fin, porque en la carta de renuncia aparece ahí la fecha. Mi último día de trabajo va a ser tal. De esa manera, el oficial de migraciones va a poder ver que si trabajaste para cierta empresa durante cierto periodo de tiempo. Y por último, chicos, pero no menos importante, está la declaración de impuestos. En la declaración de impuestos tú declaras todas tus ganancias, todos tus salarios recibidos trabajando para compañías, ya sea en el extranjero o en Canadá. Aquí en Canadá tienes que demostrar lo que se llama el T4, que es un documento que tu empleador te da cuando declaras tus impuestos y contiene información importante que puede darle soporte a tu aplicación a la residencia permanente canadiense. Y con respecto al extranjero, puedes tú anexar tus declaraciones de impuestos hechos en el extranjero. Todos estos documentos, chicos, que yo he dicho el día de hoy en este video, también son válidos para poder demostrar experiencia laboral, tanto en el extranjero como en Canadá. ¿Y tú sabes de algún otro documento que podamos utilizar para comprobar nuestra experiencia laboral? Si lo sabes, compártelo con todos nosotros escribiéndolo aquí en la sección de comentarios. Este video ha sido bastante cortito, bastante breve y directo. Espero que les sirva. Cualquier comentario o duda, por favor, déjenlo aquí abajito en la sección de comentarios y yo con mucho gusto les voy a responder. Denle like al video, suscríbanse para que esta comunidad siga creciendo y todos podamos aprender juntos sobre estos temas de inmigración de Canadá, que a veces son un poco locos, un poco raros, un poco intensos, pero aquí en comunidad aprendemos y yo muy feliz les comparto lo que aprendo en mi proceso de migración. También los invito a que pasen por mi Instagram, me encuentran como @ianmalulas y por ahí también pueden mandarme sus dudas, sus consultas, sus preguntas. Un saludo y ya nos vemos en el video de la siguiente semana. Bye.